Esto es importantísimo, porque si no, no aprendemos. Es decir, si no duele, no aprendemos. Perdí más de un 850% de rentabilidad de ese 900 y pico que había ganado. Es que el dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas. Si tú no haces bien las cosas, no hay dinero. ¿Y puedes hacer bien las cosas y no ganar dinero? Sí, pero la minoría de veces. La mayoría de veces, haciendo bien las cosas, hay dinero a la vuelta de la esquina. Entonces, concéntrate bien en hacer bien las cosas, porque al final el dinero viene. Hola, ¿qué tal mis estimados traders? Una entrevista más para el canal de YouTube. El día de hoy desde España nos acompaña Rubén, que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del trading, y el día de hoy viene a compartirnos esa sabiduría, esas experiencias que tuvo que pasar para poder el día de hoy ser un trader rentable y a su vez poder impactar y ayudar a otros traders que andan en su proceso de formación. Así que vamos con la entrevista. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes por ahí, por España. ¿Qué tal, Bruno? Pues estupendamente. Muy buenos días para allí, para Colombia. Sí, muy buenos días. Aquí en Bogotá, un poquito de frío. Iniciamos el día, pero siempre con esa actitud, con esa energía que nos caracteriza para poder seguir aportando estos espacios de crecimiento para los traders. Rubén, esta es una entrevista, como te estaba comentando, en el cual me gustaría conocer un poco de ese Rubén de inicio. Ese Rubén que hace poco más de 20 años tomó la decisión de ingresar a este mundo. Coméntame un poco cuál fue ese motivo por el que te impulsó a ti a curiosear dentro del mundo del trading o de los mercados financieros. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por darme este espacio, Bruno. Creo que haces una labor extremadamente gratificante para muchos de los que te siguen y sobre todo es algo que les puede brindar de mucha ayuda si alguien quiere dedicarse al mundo de las inversiones. Y ese fue mi caso, ¿no? Y remonto casi esos veintitantos años atrás donde tenía no solamente curiosidad, sino también había visto por mí mismo a un amigo que había tenido ya algunas operaciones en bolsa. Era un poquito mayor que yo tenía, todavía no tenía la mayoría de edad. Y este amigo, la verdad que, bueno, me había puesto ya un poquito la miel en los labios, como suele decirse, me había picado un poco, porque había visto dos cosas. Primero, su padre llegó un día para comprarse un Mercedes, un coche, con un maletín. En ese momento se podía hacer el llegar a el concesionario con el maletín lleno de billetes para poder comprar el Mercedes. Y él me dijo que su padre lo había ganado en la bolsa, comprando y vendiendo acciones. Y número dos, él, con poquito más de edad que yo, y ahora ya sí, él tenía mayoría de edad, él estaba pagándose los estudios universitarios gracias a lo que había ganado en el último año en, bueno, comprando y vendiendo acciones en el mercado. Lo cual me llamó mucho la atención. En un mundo quizá que empezaba a abrirse en ese panorama para mí, me llamó la atención el hecho de que persona tan joven pudiese ya empezar a tomar ese tipo de decisiones que para mí eran totalmente alejadas, parecían como que solamente era para especialistas, Claro. y sobre todo para gente que a lo mejor pues tenía un capital mayor. Y por otro lado también ver que, bueno, realmente era pues bastante beneficioso y rentable como para que uno pudiese llegar y comprarse un coche, ¿no? En el concesionario, digamos, de golpe. Entonces, esto me llamó la atención muchísimo, le pregunté un poquito más y fue indagando a la vez que él pues me iba dando algunas explicaciones y luego pues de tener mi primer sueldo, bueno, algo parecido a un sueldo porque no llegaba ni siquiera a un sueldo, lo que hice fue ingresar con ese pequeño monto de dinero a comprar acciones. Esto sí, tuve que pedir un permiso paterno en el banco porque si no, Claro. no me dejaban abrir la cuenta de inversiones que requería. Y con ello, pues prácticamente fue mis inicios, ¿no? Cómo me probé en la bolsa y empecé en este mundo. Pero mira qué curioso lo que tú comentas, el haber sido inspirado frente a los resultados de alguien dentro de tu contexto. A veces se nos vuelve a nosotros muy difícil creer que pues, se puede lograr la rentabilidad, que se puede vivir del trading, que se puede hacer miles de cosas, o inclusive decir, también aplica para el mundo de bienes raíces, ¿no? Oye, ¿será posible que yo pueda construir un multifamiliar o pueda hacer este gran proyecto? Y para nuestra mente no es algo real, no es algo como que se puede decir alcanzable hasta que empecemos a verlo dentro de nuestro círculo, dentro de Totalmente. personas que frecuentamos y eso, oye, pero esta persona no es ni más ni menos que yo y mira cómo está, qué hace este proyecto. Y ahí es ese choque y ese baldazo de realidad. Pues a todas las personas que están viendo esta entrevista, pues empezar a ver
si dentro de su círculo tienen a personas de pensamiento diferente y que están abordando proyectos cada vez más grandes, porque eso va a hacer, ¡pum!, que despierte esa mente. Y ya con ese primer monto, ¿recuerdas por ahí más o menos cuánto fue esa primera inversión dentro del mundo de las acciones? Pues existía en ese momento la peseta, no el euro, y no recuerdo el equivalente, pero sería aproximadamente como unos 1.000 euros o algo así. Para un chico de 17 años esa cantidad pues no era mucho, pero obviamente no era tampoco como para ignorarlo. Sí que es cierto que la cantidad, pues en esa primera inversión casi casi desapareció al 80% porque mi decisión fue tan errónea como había sido mi impaciencia por entrar sin conocimientos previos para bueno, probarme un poquito la bolsa. Lo que sí es cierto es que después, fíjate la diferencia, ¿no? De que al principio no tenía conocimientos, tenía mucha ilusión y tenía el dinero. Luego, a medida que iba creciendo, no tenía tanto dinero, pero tenía más experiencia y había conseguido ciertos conocimientos. Y llevé, pues, prácticamente los siguientes 5 años mi portfolio pequeñito de acciones, diferentes de ellas que había ido recopilando. Me había hecho con una pequeña cartera de acciones, las llevé, pues, prácticamente un 200% de rentabilidad. Entonces, esa es un poquito la diferencia, ¿no? De cuando aplicamos conocimiento y cómo este puede, obviamente, ayudarnos a conseguir nuestras metas. Hay una bonita frase que dice, cuando juntas a dos personas, a una con experiencia y a una con dinero, la persona con experiencia se queda con el dinero y la persona con dinero se queda con la experiencia. Y es parte de la Muy ley de la buena. vida, es parte de poder ir avanzando y por eso es muy importante que todos también los traders lo vean como, a veces lo sienten como una pérdida de dinero y eso les duele, o sea, es decir, pues, es que estoy metiendo $1,000 para poder operar en real y pues se me bajan a $200, pues, estoy perdiendo dinero, pero Ujú. mirarlo siempre desde la otra perspectiva, desde ese ganar de experiencia, desde ya saber qué no debes de hacer y qué tienes que hacer. Dentro de ya, cuando ya empezaste a invertir, cuando empezaste a sacar ese porcentaje de rentabilidad, ¿cuál fue tu primer acercamiento con algún mentor, alguna academia? ¿Le pediste quizás a tu amigo que te dé clases? ¿Cómo fue esa inducción a un mundo más educativo y profesional? Pues quizá hubo dos factores importantes. En esa época no había tan disponible como hoy en día, pues la figura mejor de un mentor o incluso academia de trading que me pudiese ir guiando. Pero sí que tenía a mi amigo para consultarle, ¿no? Entonces quizá la figura de esa persona que te acompaña un poquito, pues fue mi amigo, aunque solamente me explicó cosas muy básicas, nada acerca de operativa, que es lo que a mí me hubiese gustado, porque tampoco él sabía mucho de operativa. Él tenía pues a lo mejor esa experiencia de haber probado ya y tenía refinado, ¿no? Ese pequeño instinto bueno, saber qué valores sí, qué valores no y durante cuánto tiempo los puede aguantar, ¿no? El caso es que por un lado yo destacaría esa figura que a lo mejor, sin que sea un mentor, sin que sea la persona que te vaya guiando, pero sí que te va a apoyar, sí que te comprende, porque en este mundo es súper difícil encontrar a alguien que pueda estar ahí al lado acompañándote en el camino, que es bastante largo y difícil, y a lo mejor después hablamos acerca de ello. Y el otro factor que creo que fue importante fue el hecho de poder entender, aunque ahora hoy en día no lo veo así, de que ese dinero no fue pues desperdiciado, sino fue invertido en un aprendizaje que cuando digamos nos toca en el bolsillo es cuando prestamos atención, cuando realmente ponemos nuestro foco, nuestros sentidos y entonces sí que nos tomamos en serio esto, ¿no? Es algo que a muchos de mis alumnos les refiero cuando hemos terminado el entrenamiento de la parte teórica y vamos a la parte práctica y cuando quieren iniciarse pues en real, siempre insisto en que lo puedan hacer pues con una cuenta muy pequeñita, con el mínimo lotaje que se pueda disponer en cada operación, pero que puedan probar esa sensación de cuando, aunque sea un euro, que el mercado te quite ese euro porque tú has hecho algo que no debías. Esto es importantísimo, porque si no, no aprendemos. Es decir, si no duele, no aprendemos. Entonces, cuando duele es cuando aprendemos y muy rápido. De hecho, aprendemos bastante rápido a través de ese tipo de experiencias y ahí yo creo que, aunque en ese momento no lo veía como tal, a lo largo del tiempo sí vi que fue necesario e importante que yo tuviese esa malísima experiencia al principio para que me pudiese enfocar en qué debía adquirir. No solamente conocimientos, hablamos también de actitudes, hablamos de esa retrospección que tenemos que hacer en uno mismo para que al final yo fuese progresando y finalmente pudiese ser el trader que hoy soy. Y algo que tú comentas, el de que hubo un proceso para verlo como aprendizaje, a mí me gusta explicarlo de esta forma. Es como si estuviéramos aprendiendo a manejar una arma.
¿ok? Nosotros pagamos porque primero nos enseñan la parte técnica, cómo hay que armarla, cómo hay que apuntar y todo ello, ¿verdad? Y luego nosotros vamos a un campo de tiro, donde nos dan balas y tenemos que practicar. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántos cuando terminan su jornada de práctica de tiro de manera real, le piden devolución al dueño del lugar? Obviamente Nadie. no, ¿Por obviamente qué? no. Porque dimos dinero con la intención de sacar aprendizaje y de sacar experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa en el trader? Cuando apertura su cuenta real, mete dinero con la intención de que eso ya es una inversión y lo tiene que duplicar. Entonces es ahí donde empieza ese conflicto interno, cuando no tienes claridad sobre cuál es la intención frente a la acción que estás haciendo. Y ahora, dentro de esos inicios, tú has iniciado muy joven dentro del trading, junto con diferentes traders que también inician desde muy temprana edad. Y para nosotros, dentro de Mi Trader, algo que le damos mucho énfasis es al tema de las relaciones, al tema del contexto, porque el contexto es fundamental dentro del desarrollo de cada trader. Ujú. ¿Cómo tú te sentías en ese momento? ¿Tenías el apoyo de tu familia, de las amistades? Quizás algún amigo dijo un comentario que te molestó en aquel momento. ¿Cómo eres o eras ese típico que me encierro en mi mundo y yo mismo opero y solo le hablo a tal persona? ¿Cómo fue esa relación? No sé si pudiéramos hacer memoria y nos pudieras contar un Ujú. poco sobre ello. Sí, no, y además la tengo muy fresca, porque por triste que parezca, pero todavía, no en todos los círculos, pero todavía somos una de las figuras más incomprendidas, ¿no? Laboralmente me refiero. Porque hay un momento donde no solamente no entienden qué estamos haciendo, sino que han oído pues cosas muy raras, experiencias negativas y de alguna forma las personas más cercanas a nuestro entorno, pues normalmente a las que les importamos, son los que nos quieren, ellos piensan que están haciendo algo bueno diciéndote pues abandona, olvídalo, pues toma otro tipo de trabajo, pues esto no es para ti, no lo vas a conseguir, o llevan mucho tiempo y fíjate, no hay buenos resultados. Todo esto es con lo que yo he ido conviviendo, pues hoy en día todavía, pero muy poquito, pero prácticamente, sobre todo en los 10 primeros años, fue muy fuerte, muy potente alrededor mía, esa oposición constante de muchas personas que yo pensaba incluso que eran amigos y he perdido amistades por ello y de otras personas que, bueno, eran familiares, pero te miraban todavía un poquito raro, a pesar de que podíamos estar hablando largo y tendido de un tema que no solamente ya empezaba a conocer, sino que iba avanzando en conocimiento y podía darles incluso detalles, ¿no? Esto no les gustaba mucho porque se perdían, desconocían mucho. Las personas suelen tener miedo, ¿no? Cuando Miedo a lo desconocen algo. desconocido, exacto. Correcto. Y esto es un problema, un hándicap importante cuando estamos hablando en nuestro entorno, ya que no van a ver lo mismo que tú, no tiene por qué gustarle lo mismo que a ti. Puede ser que debido a tu conocimiento, tus experiencias, tú sí puedas entender o digerir incluso una situación negativa que esté sucediendo a nivel emocional, pero ellos no. Ellos, como tú bien estabas citando antes, en el caso de ir y disparar con un arma, en el momento que ellos perdiesen, aunque solamente sea un solo dólar, ellos van a estar muy dolidos. Entonces, no están interiorizando ni ven la pérdida como pues un pequeño peaje que hay que pagar para poder llevar pues una cuenta a éxito. Entonces, cuando ellos no son capaces de ver esto a largo plazo, ni saben de dónde viene esa intención de posicionamiento en el mercado, ni saben ni siquiera los resultados que has tenido, ni la preparación o bagaje que llevas, esto a ellos les deja totalmente al desnudo, totalmente desprotegidos y ahora es cuando se sienten que si ellos te señalan o te incriminan es cuando están haciendo algo correcto, porque lo hacen desde su seguridad, desde su punto de vista. Obviamente la mayoría con todo el cariño del mundo, pero es difícil el estar viendo una persona que te quiere, que te está diciendo algo que es totalmente contrario a lo que tú sientes, a lo que a ti te gusta, por lo que tú luchas y lo que tú empiezas a comprender. Entonces, esa, digamos, dualidad que existe en el camino del trader crea una soledad muy grande y tienes que aprender a convivir con ella. Tienes que aprender a convivir con ella y saber que si lo estás haciendo te gusta, te importa y estás avanzando, pues tienes que respetar su opinión, pero seguir adelante. Ese sería mi mayor consejo. Sí, y también el hecho de aprender a vivir en la soledad y aprender a también a generar relaciones dentro del mismo círculo. Porque la mayoría de los traders he visto que algunos son muy sociables, pero cuando ingresan al trading se vuelven antisociables. ¿Por qué? Como un Porque robot. exacto, porque es como que tienen todavía esa representación de no, que voy a estar hablándole con el otro trader, el otro ya tiene resultados, yo todavía voy empezando. No, ¿qué le voy a hablar al otro si el otro recién está empezando y yo ya estoy muy avanzado? Y empiezan a Sí. ver esas representaciones egoicas de figuras
que están dentro de tu entorno, en alguna academia de trading o algún proceso formativo, y te vas alejando tú solo. Cuando el trading es solitario al momento de operar, pero creo que es en manada cuando se tiene que empezar a construir y se tiene que empezar a practicar, a ir perfeccionando, a ir mejorando, porque ahí no te sientes solo. Ahí tu problema que tú sientes y que inclusive te cuesta digerirlo o analizarlo, hay otra persona que ya lo está experimentando en un por 10, en un por 1000, y que tan solo Totalmente. escucharlo te va a ayudar a ti a que, oye, De lo puedas hecho, entender. De hecho, a lo que estás refiriéndote, siempre me viene a la mente, digamos, uno de los mayores aciertos que yo hice con alguno de nuestros entrenamientos que tenemos con la acción del precio, fue crear esos grupos de alumnos para que se pudiesen ayudar unos a otros y no solamente dividirlos por nivel de aprendizaje, sino que llegó un momento donde incluso los juntaba, los que incluso estaban más avanzados con los que no estaban tanto, porque los que acababan de empezar veían que les quedaba mucho por hacer, pero podían ver un reflejo, un ejemplo de aquellos que ya iban más avanzados. Y aquellos que iban avanzados iban midiendo muy bien lo que pues iban colgando en ese grupo, en ese canal, iban midiendo muy bien lo que decían porque sabían que había gente pues posiblemente con menos entendimiento que ellos y que iba reflejando esa estela, ¿no? De si estoy haciéndolo bien o no y por lo tanto los de detrás me están mirando. Y eso les ayudaba a no salirse del camino, los que estaban más avanzados, y les ayudaba a seguir esa estela a los que estaban más, bueno, iniciados, por así decirlo. Yo creo que fue uno de los mayores aciertos, pero ese sí, la fortaleza del grupo es realmente lo que premia ahí. Y ahí te doy toda la razón. De hecho, hay estudios que uno de los pilares para las personas que están viendo la entrevista, uno de los pilares para desarrollar la inteligencia emocional, que la mayoría de traders lo quiere conseguir por la cuestión de tener una mayor tranquilidad al momento de tomar decisiones, uno de los pilares son las habilidades comunicativas dentro de las habilidades sociales. La capacidad que tú tienes de interactuar y de poder forjar relaciones sólidas con otras personas u otros traders va a determinar en cierta manera tu inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas emociones conflictivas que a veces a nosotros nos paran y nos frena frente a la posibilidad de poder interactuar una comunicación con alguien más. Entonces, aprovecha esa oportunidad, trata de estar en la mayor, bueno, oportunidades, valga la redundancia, en donde se pueda generar comunidad y donde se pueda relacionarte con otros traders. Si en este momento no estás en una academia o en algo, hey, ponte a hablar con alguien con el que quizás te viste anteriormente en algún proceso formativo, en algo, reúnase, inclusive, aunque no operen lo mismo, inclusive aunque no operen lo mismo, pero simplemente que se compartan experiencias, cómo lo ven el mundo, ya se van a sentir escuchados. Y dentro de todo esto, Rubén, ya regresando a la historia, tú ya estabas pasando esos primeros años dentro del trading, ya empezaste a duplicar el portafolio de acciones que ya ibas teniendo, este, ibas sobrellevando pues todas esas opiniones a veces diferidas dentro de tu contexto. ¿Cómo fue ese punto de inflexión? Porque todo lo que sube tiene que bajar, como dice un bonito refrán, ¿no? ¿Cómo fue esa primera bajada? Por esa primera bajada me refiero a ese sacudón de realidad que quizás tuviste que atravesar dentro del trading, ya cuando ya empezaron a ver los resultados. Pues a ver, fueron dos realmente fuertes, me refiero, dos veces que me arruiné, entendiendo como ruina, bueno, perder todo lo disponible para esa tarea, esa rutina que yo me había metido y había hecho ya un pequeño capital y al final pues lo perdí todo, ¿no? Eh, bueno, la primera vez estaba de crucero por el Mediterráneo, pasándolo muy bien y viendo cómo me llegaban margin calls del broker. Me estaban diciendo que o ponía más dinero o me cerré las posiciones, puesto que estaba descubierto ahora mismo con las compras que tenía. Entonces llegó un momento donde yo iba transfiriendo dinero, pero mi conexión de internet en el barco pues obviamente era muy mala y esto tardaba como casi un día en tener respuesta de parte del broker. Otra vez volví a tener un margin call, otra vez volví a poner dinero y así sucesivamente hasta que al final pues ya dejé de poner dinero confiando en que se iba a dar la vuelta. Había puesto no solamente el dinero que ya había ganado, sino también otro tanto. Y lo que bueno, no fue ninguna sorpresa, pero lo que sucedió es que después de un día más, el broker me envió ya los resultados negativos y el cierre de las posiciones, pues que ya me había salido de ese margin call. Así que ese fue mi primer choque de realidad.
Primero, me amargué en esas vacaciones a mí y a los que estaban en mi entorno, lo cual pues fue bastante negativo, pero también vi que yo había bajado un escalón, obviamente mi ego estaba bastante afectado, pero había bajado un escalón de realidad, porque pensaba que ya a partir de ese momento en adelante podría estar ganando todo el dinero que yo quería. Sí que es cierto que había pasado de ese portfolio de acciones y de ese mundo, digamos, de acciones a otro un poquito más movido, donde se podía ganar más, donde ya estaba aprendiendo de lleno pues acerca de lo que son pues los productos apalancados, esos derivados, ¿no? Que al final me han ayudado, ¿no? A aprender muchísimo, pero en ese inicio yo todavía no tenía la experiencia de cuán potentes podrían llegar a ser en mi contra. Por lo tanto, ese factor de apalancamiento que yo pensaba que era tan bueno, pues me jugó una mala pasada. Y ese choque de realidad fue un punto y aparte. A partir de ese momento sí que me lo tomé muy en serio porque vi que ya no era solamente a nivel de conocimientos, que me quedaría mucho por conocer todavía, sino era el punto de que yo debía doblegar mi mente y no lo estaba haciendo. Yo simplemente estaba acomodando ciertos sentimientos y viendo cómo, bueno, cuando tenía razón podía disfrutar de esos beneficios, pero no sabía interiorizar las pérdidas realmente, no estaba doblegando ese ego, no estaba siguiendo realmente un proceso, sino que estaba haciéndolo un poquito más aleatorio. Y también, y muy importante, la disciplina cuando tocaba cerrar, me la saltaba todo el rato. Entonces esto fue un condicionante que durante algún tiempo más estuve, bueno, sobrellevando hasta que pude dominarlo. Y ahí es cuando vino mi segundo choque de realidad. Después de un tiempo muy bueno, donde había doblegado ese tipo de cosas, donde iba subiendo la cuenta, gané pues más de un 900% de rentabilidad. Pero llegó el momento donde, bueno, uno se confía, empiezas a meter más y más riesgo para poder ganar más. Y llegó un momento donde las posiciones se giraron de una forma muy brusca, previo a esa crisis que después desarrolló en todo, pues en las subprime y previo también a esa crisis del sector inmobiliario. Hablamos para finales más o menos del 2007, donde pues hubo un choque de realidad mucho mayor que el anterior, en el sentido de que yo sí que había perdido todo el dinero, pero todo el dinero que había ganado durante prácticamente un año. Es decir, perdí más de un 850% de rentabilidad de ese 900 y pico que había ganado, por lo tanto al final me quedé pues un poquito por debajo de mi dinero inicial y me quedé muy tocado en el sentido de que ni deseaba ver un gráfico, ni tenía ganas de poder entrar a mercado. Sentía pánico. Realmente yo no había sentido miedo delante de la pantalla en ese momento, pero yo sentía pánico de abrir el gráfico y de hacer clic. Yo sentía pánico, Y porque me sentía inseguro. ay, disculpa que te corte ahí. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo ya llevabas de experiencia en ese momento? De forma profesional un par de años, Ok, pero de perfecto. forma, digamos, bueno, poco laxa o simplemente muy aleatoria, aprendiendo aquí y allá, llevaba ya pues prácticamente como 8 años. Ya, te hago esa pregunta y Ujú. disculpa que te corte, luego ya prosigues, para hacer hincapié en que a veces los traders piensan de que van a tener pérdidas solo en el primer año, solo en los primeros meses y solo Ujú. ello. Esto es una profesión que cada vez la vida te va a poner a algo que tendrás que aprender y si es que no lo has aprendido te lo dará en algún momento, que te duela, para que recién aprendas ello. Y te puede pasar a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años. Yo creo que el trading es algo donde no tienes que bajar tus estados de alertas, tienes siempre que estar alerta y más que alerta consciente de lo que estás haciendo. Ya, solo Sí, quería aclarar eso cierto. nada más. No, no, es muy buen punto, porque, y además comparto contigo 100%. El hecho es que cuando yo empecé a darme cuenta de que yo era capaz de poder ir subiendo la cuenta y ganaba, perdía, pero siempre un poquito más, iba hacia arriba, ese periodo ya empezó a profesionalizarse dentro de mí y ya iba compartiendo, incluso pues desde el 2005 al 2008 aproximadamente, o finales de 2007 estuve ya enseñando a gente, pues obviamente cositas sencillas, no como en el día de hoy, que pueden ser muy avanzadas, pero sí que ya estaba profesional en el mercado, sí que estaba como representante de una plataforma de inversiones por diferencias aquí en España y sí que estaba haciéndolo, digamos, de una forma muy seria, porque obviamente ya había dejado años atrás ese pequeño escalofón que había tenido, pero es importante ver que otra vez se repitió.
otra vez se repitió y esta vez más fuerte porque había subido más la cuenta, porque había tomado riesgos mayores, porque no estaba midiendo realmente lo que estaba haciendo. Entonces, como tú dices, había tenido que recibir otra vez al completo ese aprendizaje que me había quedado pendiente. Y eso fue un poquito, esas dos quizá experiencias fueron las que más me marcaron. Yo creo que hay aspectos que el trader tiene que aprender fundamentales, tanto a aprender a ganar dinero y aprender a sostener capital, ¿no? La ganancia y el riesgo, como se dice, la Ujú. validación de riesgo. A veces el trader se enfoca tanto en la ganancia, está bien, al inicio puede aprender y todo ello, pero no tiene ese colchón de riesgo. De decir, ok, hasta esto me permito, hasta esto ya no voy a poner operaciones por encima de esto, no voy a extender la operación por encima de esto, porque acá, hasta acá está esta parte de riesgo. Eh, ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tú te has llevado a lo largo de estos años sobre el riesgo? ¿Cómo ves el riesgo? ¿Cómo ves esa gestión actualmente sobre ello? Pues aunque parezca paradójico, es que es necesario. El riesgo es necesario. Esto es como un cirujano está haciendo una operación de corazón abierto, es un riesgo, puedes perder al paciente, pero tienes que operarlo porque tú persigues un fin mayor, que es básicamente salvarlo, o mejorar su vida, o arreglar algo que está incorrecto dentro de su cuerpo. Es como los bomberos, pues van a un fuego, van todo equipados, pero hay un peligro, hay un riesgo muy grande de que pueda pasar algo. Ellos igualmente siguen su protocolo y al final pues intentan salvar vidas y demás. Pues esto es exactamente igual, obviamente salvando las distancias, de que no vamos a salvar vidas, pero vamos a perseguir un fin mayor. Entonces el riesgo es necesario. Entonces, mayor aprendizaje que yo he tenido ha sido que debo de convivir con el riesgo. Algo que me incomodaba, algo que no me gustaba, al final he tenido no solamente que convivir con ello, sino que he tenido que aprender a dominarlo. He tenido que aprender a doblegarlo para que me facilite, para que me ponga las probabilidades de mi parte. Esto sí que es verdad que ha sido a la par de hacer varias cosas, es decir, incrementar mi área de gestión, incrementar obviamente mis conocimientos, pero forzosamente de lidiar una y otra vez con mis propios sentimientos, a veces de incapacidad, a veces de, pues, de miedo o de parálisis, como hablábamos antes, a veces de que pueda estar entremezclado ese riesgo con lo que yo mismo estoy asumiendo. Es decir, mi ego se ha disfrazado de voy a disimuladamente decirte que esto no tiene riesgo o simplemente que esto tiene mucho riesgo y que no te metas. En cambio, si nos fuésemos a ver la parte de gestión, la parte teórica por la cual debemos de ejecutar esa operación, es totalmente válida. Entonces hay un momento donde tengo que aprender si está hablando mi yo interior que no queremos oír o está hablando el trader realmente, la figura, el perfil que ya he creado de seguir unos protocolos y de marcarme unos objetivos y de lidiar con ese riesgo. Ese para mí ha sido el mayor aprendizaje, el distinguir cuándo está hablando uno y cuándo está hablando otro para poder al final pues, bueno, sobrellevar la situación realmente. Aprenderte a escuchar, me quedo con esa conclusión de aprenderte a escuchar y ver pues que manejas esas dos diferentes voces. Habrá una voz que te dirá, oye, tranquilízate, que hay un riesgo establecido y puedes perder esto. Y habrá otra voz de, vamos a darle con todo, podemos ganar y podemos Sí. duplicar en esta operación, adelante, como dice, todo sin miedo, sin miedo Ujú. al éxito. Pero habrá que justamente escuchar estas voces y poder aterrizarlos y sobre todo guiarte del plan. Porque a veces cuando estás operando estás bajo un estado emocional que no te permite tener claridad sobre la decisión. Y el plan que te diga, oye, no, solo puedes arriesgar esto por operación. No, el día de hoy no tienes que operar porque ya has cumplido tu máximo de pérdida semanal, tu mínimo de pérdida semanal, o sea, espérate. Y creo que el plan de trading, pues, cumple la función de un coach o de una persona que te orienta Ujú. hacia qué decisión tomar para que tú Totalmente. estés con toda la claridad en el mercado. Y ahora, regresando un poco a la historia, eh, ya después de todos estos años que llevas de proceso, supongo que hubo un punto de quiebre también en el cual tú empezaste a ver capitales más grandes, a Ujú. gestionar capitales más grandes, ya sea a través de fondos de inversiones, cuentas Ujú. de fondeo, capital de amigos que por ahí te brindaban o personas allegadas a ti. Eh, ¿Recuerdas cómo fue esa primera experiencia sobre un capital ya más grande, más de mayor cifra, de mayor lotaje? ¿Cómo te sentiste tú y cómo lo sobrellevaste? Si hubo por ahí algunos baldazos de agua fría de realidad,
algunas cuestiones por ahí que tuviste que replantearte. Siempre, sí, siempre hay, como tú dices, esos jarros de agua fría que te impactan y al final te hacen despertar en cualquier fase. No olvidemos que esto es un aprendizaje constante. A medida que nosotros crecemos como trader, para, por ejemplo, pasar de la inconsistencia a la consistencia, hemos subido unos escaloncitos dentro de nosotros y al final pues se reflejan resultados. Cuando vamos subiendo, por así decirlo, el monto de dinero o el capital, la gente piensa que es tan sencillo como seguir haciendo clic. Y aunque la teoría es esa, no es Claro. tan sencillo. Porque cuando uno en vez de 1000, pues hay 10.000, un cerito al lado, o cuando tienes 100.000, que son dos ceritos al lado, entonces ahí ya la cosa empieza a cambiar. A cambiar en el sentido de que te vas pensando a veces. Primero, dos condicionantes. Uno es, te vas pensando que estás con el mismo capital de antes, solo que puedes, por así decirlo, asumir más riesgos. Y eso es erróneo. Eso es totalmente erróneo. Porque necesitas entender que cada cuenta va a tener un perfil asignado de riesgo y que debes de cumplirlo exactamente igual dentro de tu protocolo, dentro de tu plan de trading, que deberías haber estudiado y planificado antes. Y el segundo punto es el hecho de que cuando nosotros tenemos una cuenta mayor, una más grande, lo que intentas de alguna forma es a veces obtener el mismo capital, la misma rentabilidad que cuando tienes una cuenta pequeña. Y esto no va a ser posible. Hay días que no va a ser posible y no solamente esto, sino que si lo hicieras, estarías sobregirando el riesgo de una cuenta mayor. Por lo tanto, no, digamos que no tienes la obligación de hacer un 1000% al año, ni absoluto. Lo que necesitas es hacer que ese dinero sobreviva y crezca. A medida que lo vas teniendo y va creciendo, tú eres capaz de hacer otro tipo de cosas dentro de ese margen de actuación que te has planteado, ¿no? Hay porcentajes que a lo mejor no te dicen mucho, no te llaman la atención cuando pasamos, que fue mi caso, de una cuenta pequeñita de 3 o 4 o 5 mil euros a una cuenta de unos casi 20.000. Ahí es cuando, digamos, das un salto y te planteas que realmente esto no es tan sencillo, o como cuando ya tienes una cuenta mayor delante, pues por ejemplo el primer cliente que tuvimos con una cuenta grande delante fue de 100.000. Hay otros que hubo obviamente también mayores. Hoy en día pues incluso tengo una cuenta, pues mira, voy a enseñarte esta cuenta en la que hoy solamente se han ganado $575, pero es una cuenta de 547.000, un poquito más, dólares hoy en día. Por lo tanto, el capital que tú asumes ahí para un momento en el que vas entrando en una operación menor puede ser muy pequeñito como para que te dé $500, o si te metes en una operación macro, pues a lo mejor puede ser tanto como días que he cerrado 2, 3 o $4.000. Entonces, no es tan sencillo barajar esto, pero si uno se sujeta al plan, si uno se vincula al protocolo que debe de seguir, al final te vuelves básicamente un poquito más experimentado en aplicar lo que debes en el monto de dinero que debes. Es como poder, ¿cómo le diría yo? Plantearte que son objetos y que tú has medido esos objetos y que debes de coordinar esa medida de esos objetos. El problema, y volviendo a lo que antes decías, es que contamos dinero. Ese es nuestro máximo problema. Si yo miro y cuento solo dinero, tengo un problema. Empiezo a diferir la realidad y entonces es cuando ya no tengo el control, porque lo tienen mis emociones. Por lo tanto, yo la mayoría de veces no miro que haya dinero. Miro si entro en una posición, hasta dónde va a llegar, qué ecuación de rentabilidad-riesgo está teniendo, si estoy dentro de una operación mayor o menor, macro o micro, y sobre todo si estamos en unos objetivos que son acordes a lo que en el día de hoy está planeado como riesgo diario o como riesgo semanal o quizá mensual. Claro, es más que todo enfocarte, como lo comentas, en lo operativo, antes que en el resultado, porque yo creo que el trader se tiene que volver experto, siguiendo sus propias reglas, y enfocado en ello, porque cuando se enfocan en el beneficio se olvidan de la parte técnica, se olvidan de la ejecución, y se dejan influenciar mucho, porque como tú dices, oye, gané 500 dólares en un trade o en un día operado, y hay otra persona que dirá, pero eso es muy poquito. Ujú. Y habrá otra persona que dirá, wow, eso es bastante. Claro. La gran pregunta, y yo creo que ahí es algo de falta de información e ignorancia de los traders, y aquí aprovecho que los traders que están viendo esta entrevista, ya sea en YouTube,
que se cuestione mucho su porcentaje porque han visto diferentes mentores que se puede lograr 100%, 200%, 300%. Yo no digo que no se puede lograr inclusive en algún momento. Ya lo comentas tú que llegaste hasta un 900% y todo ello, pero la cuestión es qué tanto de riesgo y qué tan sostenible puede ser eso en el tiempo. Y va a depender mucho del capital que estés manejando. Yo tengo una creencia que claro, puede ser un poquito cuestionada y todo ello, pero no se me hace sentir a mí que mientras el trader más avance, y más consciente se haga y más capital gestione, menos rentabilidad va a buscar el mercado. Sí, va en esa relación. Quizá no es tanto que vas avanzando y eres más experimentado, va en el sentido de madurez, de que has entendido cuán peligroso es lo que estás manejando, por así decirlo. Al principio tenemos un poquito de locura, de inconsciencia, de que yo puedo meterle al mercado lo que yo quiera, y obviamente yo gané con una cuenta muy pequeñita ese 900 y pico por ciento de rentabilidad en una cuenta grande, ¿no? Pero fíjate, en una cuenta como esta, que empezó con 480.000, pues ahora se lleva un poquito más de 547, es decir, un porcentaje bastante interesante, más de un 13%. Eso lo hemos hecho en apenas un trimestre. Entonces, ¿es mucho o es poco? Pues bueno, para esta cuenta está muy bien. Para una cuenta, por ejemplo, de 1 millón o de 5 millones, sería poco. Para una cuenta de 100.000 sería extremadamente mucho, ¿no? Entonces, tenemos que barajar muy bien esto, porque si no, estamos, como digo, desubicando totalmente de la realidad que tú puedes manejar. El contexto que tú puedes manejar es realmente lo que te va a ayudar a moldar esa ejecución del conocimiento que tienes como trader, y al final se va a trasladar a los resultados. En cuanto tú te muevas de lo que tú eres capaz de manejar, de lo que tú eres capaz de controlar o gestionar, entendiendo dentro de tu protocolo de actuación como buen trader que mide el riesgo y que obviamente está haciendo bien su trabajo, a partir de ese momento es quizá como una bomba de relojería, cuestión de tiempo de que en algún momento te reviente y que te juegue una mala pasada. Buenísimo, buenísimo. Y una pregunta que creo que es fundamental dentro del ámbito del trading es que el trader tiene que aprender, y mientras por ahí las personas que están en el Zoom pueden dejar sus preguntas ahí dentro del chat, es aprender a medir resultados. Cuando no aprendes a medir tus propios resultados, hay mucha probabilidad de que te den un bajón emocional, porque te desconfigura la realidad. Piensas que una semana que ha salido en negativo define o te define tu progreso y te define como trader, o un día. Entonces, frente a ello te quisiera hacer esta pregunta, tú con ya varios años dentro del mundo del trading, ¿cómo ya un trader profesional tiene que medir sus resultados? De manera semanal, de manera mensual, de manera trimestral, de manera anual, tiene que hacerse proyecciones. ¿Cómo es esa figura de lo que ocurre detrás de cámaras y en donde Rubén quizás se siente y dice, ok, vamos a ver cómo va mi progreso y todo ello y la interpretación que le voy dando a esos números? Pues yo formularía la pregunta de una forma diferente, porque Okay. preguntaría, ¿qué tipo de trader eres? ¿Eres un trader que está trabajando, digamos, intradía, scalping? ¿Eres un trader que está trabajando en el swing? ¿Eres un simplemente inversor? Porque en función de qué tipo de trader seas, entonces es cuando deberías medir tus resultados. Es decir, yo no puedo ser un trader, por ejemplo, un swing trader, y estar midiendo mis resultados cada día y diciendo, pues esto no avanza, hoy estoy negativo, o fíjate, llevo 2 días y solamente he ganado un 0,5%, o bla, bla, bla. Esto es enredarte en la mente en cosas que no debes. Ahora, si yo estoy midiendo muy bien y sabiendo qué tipo de trader soy, entonces mis resultados los puedo evaluar de una forma correcta. Porque como inversor, posiblemente no estoy buscando que cada día esté en positivo el mercado. Como inversor estoy buscando posiblemente una rentabilidad anual. Pero como trader, por ejemplo, yo que trabajo más el intradía, incluso algunas operaciones de swing, pero más sobre todo el intradía, sí que debo de evaluar cómo ha ido cada día, pero sin que esto me condicione lo que es la operativa semanal. Porque al final mi objetivo es que la semana termine en positivo. Hay 52 semanas al año. Prácticamente entre 48 y 50 semanas son las que puedes aprovechar en el mercado. Bueno, obviamente, quitamos los días de fiestas, vacaciones y ese tipo de cosas. Al final, hablamos en torno a 240 sesiones bursátiles las que les puedes sacar máximo provecho. ¿Cuánto pueden ser, digamos, medibles unos buenos resultados con 240 oportunidades al día en un trader dentro de mi perfil, que podría ser intradía, para que pueda ser una buena rentabilidad?
pues no sé, un 100%, un 80%, un 120%, que sería la mitad. Entonces, es el momento en el que yo puedo evaluar esto. Es si me estoy acercando o me estoy alejando de lo que para mí a largo plazo podría ser un sumatorio adecuado dentro de cada uno de los días que yo he terminado o debería terminar en positivo. Es decir, me estoy alejando después de haber evaluado en este trimestre que estoy dentro o fuera de esa media que estoy haciendo. Pues si yo he evaluado cada día después de terminar mi trading, o porque soy más de intradía, o incluso al final de la semana, que en la semana pues a lo mejor ha habido semanas que he ganado un 0,5% y ha habido semanas que he ganado un 8 o un 10 o un 6%, entonces tengo que evaluar esto. En cuánto me estoy alejando para que esa semana realmente penalice al final del año, pero esa semana haya sostenido a lo mejor una mala racha del mercado o incluso mía, una mala racha negativa de, no sé, mental que yo haya tenido. A lo mejor ese 0,5% sabe a gloria cuando lo relativizas y sabes que efectivamente atravesaste uno de tus baches emocionales y aún así el mercado no te tumbó. Entonces hay que, digamos, ponerlo en el contexto adecuado, dentro del perfil de trader que seamos. Buenísimo, me quedo con ello, con ser consciente del perfil de trader que eres y sobre todo marcarte a través de ellos unas pautas para ir revisando constantemente tus resultados y darle una interpretación de no identificarte con el resultado, sino también de ir descubriendo cuál es la razón o por qué se obtuvo ese resultado. Sí, y si me lo Y permites, Bruno, dime. yo creo que la palabra clave es condicionamiento, es decir, no debes de condicionarte, porque si eres, mira, yo lo reflejo mucho, aunque parezca que no, pero tiene mucha, pero mucha similitud con Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos tiene, por así decirlo, una máxima, y es pasar limpio cada día. Pues tú tienes que hacer lo mismo. Si tú, por ejemplo, eres un trader que está todos los días en el mercado, tu objetivo va a ser el pasar limpio cada día. Que esto no ha sucedido radicalmente hoy porque tú hiciste todo lo que pudiste y no pudo ser, no te condiciones. Enfócate en el siguiente día. Pasar limpio el siguiente día. Enfócate, hazlo día a día, en pasar limpio cada día. No condicionarse, por así decirlo, no incriminarse o juzgarse a uno mismo, te ayuda a estar limpio el siguiente día, te ayuda de tener una hoja en blanco el siguiente día. Esto es determinante porque a lo largo del tiempo verás que esos 2 o 3 días o 5 o 50 que haya habido en el año negativos simplemente son anecdóticos, te ayudaron a crecer y haber tenido los otros 200 en positivo. Buenísimo, buenísimo. La parte de ese condicionarse. De verdad, son temas para reflexionar, temas que cada trader tienes que escuchar y empezar a ver. O sea, es un día a día, es un uno a uno y empezar a crecer a través de ello. Y lo que estabas comentando de que a veces ocurren esas rachas negativas o esas rachas, ya sea a través del mercado o a través tuya, lo que me da mucha curiosidad y creo que es importante traerlo a esta entrevista es qué pensamientos pasa por la cabeza de Rubén actualmente cuando tiene una racha negativa. Por pensamientos me refiero a palabras de, oye, ¿será que toca bajarle riesgo? Oye, ¿será que no, esto ya va a pasar? ¿Será que es culpa de la estrategia ya no está dando? O sea, ¿qué pensamientos tú escuchas actualmente? ¿A cuáles les das fuerza? Y que quizás si eso también pasaba anteriormente o si no anteriormente hubo un poquito más de lo querido por ahí. Cuéntanos un Sí. poco sobre ello. Vale, pues te explico lo que pasaba anteriormente, porque lo que pasa hoy en día es totalmente diferente. A ver, o empezamos por lo que pasa actualmente. Mira, lo que pasa actualmente es que yo casi casi me digo, "Oh, otra vez estás haciendo lo mismo, esto no debes hacerlo". Es decir, en algún momento un tironcito de orejas, como, no seas estúpido si tú ya sabes que esto no se hace así, ¿no? Esto es lo que hoy en día me puedo, entre comillas, echar en cara. Porque puede ser una vez cada mes o 2 veces al mes que esto sucede, ¿vale? Entonces me doy cuenta de que a lo mejor me he ido desalineando, saliendo del camino, y entonces tengo que reconducirme. No somos perfectos, a veces nos distraemos, y esto sucede. Entonces, de una forma más o menos cariñosa, me tiro de las orejas y me vuelvo al camino, ¿vale? Eso es lo que pasa hoy en día. Pero lo que pasaba anteriormente era totalmente diferente. A ver, primero era duda de esto funciona o no funciona. Eso es primero. La duda te invadía. Y el problema de la duda es que te paraliza. Digamos, lleva al terreno negativo. Empezamos a tener sentimientos de pesimismo, pensamientos de que no puedo con ello, de que tienes imposibilidades de conseguir tus metas, pensamientos de que te alejan de una realidad.
y es que llevas un largo trecho recorrido de aprendizaje. Por lo tanto, esa facción negativa de duda tenemos que quitarla cuanto antes. Pero a partir de ese momento, cuando yo ya vi que no, es que esto funciona, esta estrategia y esto realmente es lo que funciona una y otra vez, porque al final vas analizando y siempre te conduce al mismo punto, por lo tanto ya puedes tomarlo como realidad. De hecho, hoy en día, una de las cosas que enseñamos a nuestros alumnos es que nosotros les mostramos principios que son inalterables, por lo tanto pueden confiar en ellos y por lo tanto a partir del momento que los aprendan, no hay ninguna posible mutación. Lo que necesitan ellos es corregir su comportamiento. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta que si esto funciona, el que no funciona soy yo. Por lo tanto, tengo que empezar a cambiar algunas cosas de mí. Y esas cosas que tengo que cambiar de mí, por un lado, sí, incrementar un poquito más de conocimiento para entender mejor cómo funciona, pero por el otro es aplicar lo que ya conozco. Porque si yo no aplico lo que conozco, entonces realmente el estúpido soy yo, porque tengo algo que funciona y no lo estoy aplicando adecuadamente. Entonces yo me metía en ese punto, intentar gobernarme a mí mismo para poder, hasta donde yo sabía, cumplir exactamente lo que sabía que funcionaba. Y ahí fue una lucha constante que llevó bastante tiempo, el poder ir cambiando y al final el poder ver que efectivamente esas pérdidas podían conducirme a ser mejor trader si yo era capaz de volver a reconducirme o alinearme con aquello que ya sabía. Entonces era sigue siendo a veces difícil con algunos días complicados, aunque ya de una forma totalmente diferente, pero era quizá el punto y aparte que yo necesitaba para poder pasar del terreno negativo al positivo. Dale, buenísimo, buenísimo. Mira cómo cambia y cómo influye esa madurez mental, porque al inicio es como tú comentas, es esa duda, es eso si esto funcionará, si es la estrategia, quieres cambiar, es el horario, es que le Ujú. tratamos de buscar todas las excusas por fuera, cuando, ¿qué pasaría si la empiezas a mirar por dentro? Y eso también es otro lado, yo creo que fundamental para poder salir de cualquier racha negativa es apalancarte de tu bitácora, ya sea técnica o emocional, para descubrir la razón de por qué esa racha. Ujú. Porque si no tienes un registro, es como que, oye, vas a partir en base a lo que tú vas a suponer en ese momento, pero recuerda que en ese momento estás sumergido en un estado emocional de mucha culpa, de mucha cólera contigo mismo, de incertidumbre, de miedo, entonces va a ser más difícil poder encontrar una respuesta. Sí, fíjate que has tocado en la tecla oportuna y has mencionado dos cosas. Una es bitácora y otra la parte emocional, ¿no? Y es que, por ejemplo, en muchos de los materiales que comparto con mis alumnos dentro del entrenamiento, uno es primordial y exclusivo para que ellos puedan alinear estas dos cosas y es la bitácora. Es decir, la parte práctica que van haciendo y que yo voy controlando en remoto y que voy ayudándoles para poder hacer anotaciones o correcciones irremediablemente tiene que tener un concepto o bloque técnico donde van explicando los conceptos técnicos de por qué le han llevado a hacer la operación y otro donde deben de incluir las emociones. ¿Cómo me sentía? Pues estaba ansioso o no me sentía seguro o mira, estaba demasiado excitado y creo que estaba mi ego hablando. Pues él tiene que mencionar esto. ¿Y el cómo se ha sentido? Pues ha terminado la operación y estoy satisfecho. Ha terminado la operación y estoy cabreado conmigo mismo. Es decir, que pongan las emociones. Porque después de que ellos aprendan la parte técnica, lo único que me va a ayudar para poder seguir conduciéndoles, de alguna forma poder guiarles, es identificar cuál es su sesgo psicológico o cuáles son aquellos que les están limitando para poder conseguir sus metas. Entonces, esa anotación en bitácora de la parte psicológica me ayuda a poder enfocar donde ellos necesitan. Entonces, es impresionante el hecho de poder vincular estas dos cosas porque el crecimiento es máximo cuando se trata de la mejora de un trader. Buenísimo, sí, o sea, efectivamente, a mí me gusta decirle mucho a los alumnos, nosotros trabajamos y nos especializamos en la parte de la bitácora emocional, porque es la manera en cómo nos da una mayor orientación de qué emociones necesitamos trabajar a mayor profundidad. Y lo que le digo es como que, es como si tú fueras un empresario, tú eres un tomador de decisiones, y si eres un empresario y no tienes información de cómo ha ido las diferentes áreas de tu negocio, ventas, la parte de logística, la parte de producción, la parte de atención al cliente, no tienes como que un registro, ¿cómo vas a tomar decisiones? ¿En Estás base a perdido. intuición, en base a la emoción que estás experimentando, en base a lo que Estás viste? perdido. Estás perdido literalmente. Ahora, yo siento que hay algo fundamental en que el trader tiene que aprender a llenar datos, pero también tiene que aprender a analizarlos.
he visto a bastantes traders que ya te compraron la idea de que tienen que llenar una bitácora. Están llenándole y dicen, Bruno, es que yo tengo mi bitácora, yo tengo mi journal, yo apunto mis emociones y todo eso. Yo le digo, y cada cuánto lo revisas y tomas acciones para mejorar en base a ello. ¿A que se Correcto. tenía que revisar? Sí, ¿A que sí. se tenía? Entonces, yo creo que hay una ignorancia del trader en el sentido de no tomarlo en el lado profesional de analizar, y creo que ese es un hábito que se va forjando Ujú. mientras más profesional te vas haciendo, y tomar acciones. Por acciones me refiero, ok, tengo que cuadrar otra vez mi riesgo, ok, tengo que estos días ya no operar porque he visto que en estos días tengo mucha presión en el trabajo o en la familia o en esto. Ok, necesito contratar a un psicólogo o a un coach para que me ayude a trabajar mucho el miedo porque he determinado que tengo mucho miedo. Ujú. Entonces, esas acciones van a marcar una total diferencia entre qué tanto tú aprovechas a la información. Pero es difícil, ¿sabes? A ver, ellos tendrían que ser maduros y comprender esto para poder realizarlo, claro. Y si fuesen maduros y estuviesen ya en ese punto, ¿para qué necesitan hacer esto? Sería un poco la pregunta, ¿no? Entonces es difícil poder llegar a ese punto. Entonces, para poder ayudarles, yo lo que hice fue un pequeño truco, un pequeño atajo mental y psicológico, ¿no? Y fue el incrementar más todavía, por ejemplo, en el protocolo de gestión, diferentes fases de gestión, para que ellos vayan aplicando las fases de gestión. De tal forma que como van siguiendo ese protocolo, no se desvían de lo que ya deberían haber estado analizando o interiorizando mentalmente para poder ejecutar, sino que lo ven ya cuando ha sucedido y lo han realizado como, que yo aquí he sentido esto y esto es correcto, y lo que sentían en otro momento no era tan correcto. Entonces ellos se van dando cuenta, ¿no? Como un feedback. Algo parecido a lo que puede pasar, pues alguno de estos que citábamos anteriormente, pues a lo mejor un operario de un tren o de un avión, por ejemplo, un piloto, debe seguir un protocolo. Puede ser que le dé miedo porque la situación climatológica está difícil, adversa, por nieve o por viento o por mucha lluvia o rayos que están cayendo, pero él tiene que seguir su protocolo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Luego, él podrá interiorizar las emociones y verá, pues mira, no era tan malo, yo me sentía demasiado ansioso, a lo mejor estaba condicionado por lo que me pasó anteriormente, discutí con mi mujer, no sé lo que sea. Pues ellos se van a dar cuenta después, pero habrán seguido el protocolo que les va a garantizar, entre comillas, les va a garantizar el que ellos puedan tener una operación exitosa. Entonces, quizá les hizo un poquito de trampa al poder ayudarles de esa forma, pero el progreso es bestial, porque igualmente tendrán que aprender sus emociones y dominarlas, pero lo van a hacer, digamos, una cuerdecita a su lado, con una pequeña baranda que les va ayudando a medida que ellos van progresando. El progreso sí que es verdad que es un poquito más lento, pero es más seguro y también les conduce a terrenos mucho más lejanos. Qué bonito eso del protocolo de entrar ya con una intención sobre lo que vas a hacer Ujú. y, y luego ya después de haber cumplido, pues analizar, ok, qué emoción y de repente, uy, hubo miedo, pero se cumplió el protocolo, sí se cumplió. Y entonces ya entendí Exactamente. que el miedo va a estar ahí, que si yo sigo mi protocolo, de repente la acción, la operación se va a dar tal cual. Fíjate qué curioso, Bruno. Una última anotación. Esta misma semana, un alumno en el grupo puso, eh, fíjate, esta entrada no la hice por miedo, o sea, puso primero, he conseguido esto hoy, es poquito, pero me siento tranquilo. Ya llevo 15 días en positivo. Y me dice después, fíjate, esta entrada me dio miedo y fíjate que ha dado el resultado adecuado. Y entre comillas abajo puso, tengo que aprender a quitarme el miedo. Fíjate, llevaba 15 días en positivo por seguir el protocolo, pero esta le dio miedo, no la hizo, y obviamente, aunque terminó todavía en positivo, muy poquito, podía haber premiado realmente el seguir el protocolo. Y como él decía, tengo que quitarme el miedo de una vez, porque era lo que le estaba limitando. Hay algo para complementar y que creo que es fundamental, así como tú comentaste en un inicio, aprender a vivir con el riesgo, aprender a vivir con el miedo, aprender a vivir con la emoción y sobre todo tomar decisiones conscientes, decir, ok, porque el miedo creo que es algo que se va a ir apareciendo, a veces pensamos de no, lo voy a quitar, pero creo que se va a ir apareciendo a la medida que también va subiendo, o sea, qué sé yo, Rubén, que te pongo 50 millones de dólares para que los operes, al inicio va a haber como que, Me ok, va a entrar miedo vamos, al principio. vamos a ver por ahí, a ver, ya es una cifra de... Wow. Pero luego conforme vas dominando, ya, genial, listo, y luego empieza el capital, y luego no, te mandamos al tema de bienes raíces,
Te dice, oye, construyete una multifamiliar. Y luego te mandamos a otro. Al inicio siempre va a estar ahí. Y va a estar ahí, ¿por qué? Porque tiene una intención muy bonita. El miedo sirve para poder protegerte, para no hacer que a ti te hagan daño. El miedo es algo que te tensa el cuerpo porque te ayuda a que te corras porque ves un peligro o algo. Y eso te ha permitido sobrevivir. Entonces, yo soy de una filosofía personal de que cada emoción hay que tratarla con amor. Porque cada emoción está ahí porque te quiere ayudar y te quiere dar un aprendizaje, porque te quiere defender, pero no significa de que por ese deseo muy bonito de que te quiere defender, te oriente hacia algo correcto. Ahí ya entra la conciencia de cada persona y de saber discernir, porque ahí tú estás con una intención de seguir cierto protocolo, ciertas reglas, como tú lo comentas. Y ahora, Rubén, algo que creo que es fundamental, creo que son los hábitos preoperativos. No sé si tú manejas actualmente algún tipo de hábito preoperativo. Abro el contexto para las personas nuevas que nos están escuchando. Cada trader, antes de iniciar una jornada, ya sea en New York, Londres, qué sé yo, viene de diferentes estados emocionales un poco variantes. Que estás un poquito encabronado, que estás un poco desenfocado, que estás pensando en aquel problema de que te dejó el trabajo. Algunos vienen disgustados con su jefe cuando ya tienen que operar. Cada quien viene desde un estado diferente. Entonces, yo considero que los hábitos preoperativos te ayudan a volver a un estado de tranquilidad de tranquilidad y de enfoque para poder hacer. Algunos hábitos que yo recomiendo preoperativos, que pueden verlo dentro de mi Instagram, está el hecho de revisar antes de entrar a tu jornada tu estrategia y tu plan de trading, sobre todo si estás iniciando dentro del trading, porque aunque ya te lo sepas, te ayuda a tener enfoque sobre lo que tienes que ver. Otro es que realices una meditación consciente de 5 minutos nada más para que estés tranquilo otra vez, que le marques una intención, pero ¿hay alguno que tú manejes o hayas manejado que te haya dado buenos resultados? Sí, de hecho varios, aunque hoy en día los tengo ya tan interiorizados Claro. que casi salen solos, pero bueno, y de hecho intento que mis alumnos copien algunos de ellos con ciertos anclajes, ¿no? Anclajes positivos, anclajes negativos, pero sobre todo el protocolo del antes, el durante y el después. Es decir, para mí es un todo, pero si puedes dividirlo temporalmente, es que has hecho antes son cosas que obviamente no vas a hacer después, y el que estés haciendo durante es un punto importante lo que has dicho, el equilibrio. Antes tienes que buscar el equilibrio, porque como no busques el equilibrio interior, de alguna forma que esto es una nueva sesión de trading, no tienes que traer ningún condicionamiento anterior, tú ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que seguir tu protocolo y no quieres desviarte de él. Entonces, por así decirlo, estás poniendo como una antesala a lo que puede empezar a ocurrir. Tú no sabes qué va a suceder en la sesión, Okay. pero tú ya sabes que estás preparando lo que hasta ese momento sí sabías, hasta ese momento sí que puedes controlar. Y es esto. Obviamente, ciertos hábitos a lo largo de mi día a día pues me ayudan a tener esa previa, ¿no? Como podría ser el hacer ejercicio, como alimentarme bien, el haber descansado bien, eso es vital. Pero esos digamos que van pudiéndose hacer a lo largo del día. Pero cuando yo ya he hecho esa preparación en el antes, yo no puedo todavía hacer un clic dentro si no hay un último paso. El último paso de ese principio es el haber comprobado el análisis. Por ejemplo, si yo hice un análisis semanal, que mi análisis semanal sigue vigente. Porque a lo mejor hoy es miércoles y el análisis semanal fue el lunes. Y necesito verificar que eso sucede así. Cuando yo ya estoy seguro de que esto sigue así o de que está totalmente orientado, entonces ya me pongo en el modo del durante. Es decir, ahora ya estoy en modo operativo. En modo operativo ya también hay un cierto protocolo que seguir, hay ciertas cositas que tienes que hacer y que mirar, y otras tantas que no debes de hacer. Por ejemplo, el distraerte demasiado. Puede ser que durante una operación que ya está encarrilada puedas consultar el móvil, sí. Y escribir un email, sí. Pero puede ser que pierdas demasiado tiempo, enfoque y atención en esto, no. Porque puede ser que en el mercado esté cambiando rápidamente esa situación. Por lo tanto, algo que parece encarrilado necesita de gestión y tú tienes que estar al 100% de esto. Entonces, te permites ser flexible en algunas cosas cuando ya has cumplido una parte y entonces te permite en eso ir llevando el durante de una forma pues más o menos loable y a buen puerto. Ahora, en el final es indispensable que cuando tú cierras tu pantalla, cuando tú ya has hecho tus objetivos y ya no vas a seguir haciendo trading, empieza, como por así decirlo, el comienzo del fin, que es básicamente la evaluación y obviamente esa anotación, ese progreso en diferido que te va a ayudar a lo largo del día a poder reflexionar. Oye, mira, estoy identificando que al principio de la mañana pues no estaba tan alineado. O estoy identificando que hay distracciones a la mitad de la sesión que tengo que quitarme. O simplemente estoy
siendo consciente de que mi día de trading hoy fue tan bueno que debo estar muy agradecido y debo de empezar a estar más enfocado en esa gratitud, porque es el sentimiento que me gusta tener al final de mi trading y es el que quiero evocar durante mi trading. Y esto es muy importante porque al final se vinculan las emociones, ¿no? Esos anclajes emocionales positivos que, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos pueden condicionar durante la sesión. Para mí fue un antes y un después el ganar y perder de dos cosas. Una de ellas fue esto, el poder evocar el sentimiento de haber hecho bien la tarea cuando yo había ganado. Ya no es el dinero, porque la gente piensa que es el dinero, pero no es el dinero, es el hecho de haber hecho bien la tarea. Entonces, el buscar ese sentimiento, evocar otra vez el haber hecho bien la tarea, es lo que, para así decirlo, era mi objetivo a corto plazo que yo quería cumplir a lo largo de mi sesión de trading. Y esto me ayudaba a vincular una emoción, porque recordaba en el día anterior cómo había sucedido y cómo me sentía. Por lo tanto, lo tenía muy fresco y muy próximo. Entonces, todo este tipo de cosas en el antes, durante y después es lo que intento hacer para vincularlo y que sea un gran todo. Al final, algo que lo tengo interiorizado y sale solo, pero si tuviese que dividirlo sería así. Buenísimo, me encanta esa perspectiva que lo dices. Me quedo con esa última de hacer bien la tarea, que creo que, y aquí abro un poquito más el contexto para que el taller lo entienda. Hacer bien la tarea, pues es hacer bien los análisis, marcar lo que tienes que marcar, seguir el protocolo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y lo curioso es que en el trading no es como en el colegio, la universidad, el instituto. Aquí a veces haces bien la estrategia y el resultado no es favorable. Ujú. Entonces ahí cuando tú te enfocas en el resultado, van a haber operaciones en las que no le vas a dar importancia a la tarea y lo vas a menospreciar, porque tu único foco va a estar en el resultado. Por eso la orientación que pues está compartiendo Rubén, por si lo he entendido bien, es que antes que el resultado, fíjate en la tarea. Porque la acumulación de operaciones o trades siguiendo la tarea y siguiendo todo eso va a hacer que a la larga te dé positivo. Totalmente. Es que el dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas. Si tú no haces bien las cosas, no hay dinero. ¿Y puedes hacer bien las cosas y no ganar dinero? Sí, pero la minoría de veces. La mayoría de veces, haciendo bien las cosas, hay dinero a la vuelta de la esquina. Entonces, concéntrate bien en hacer bien las cosas, porque al final el dinero viene. Es que es cuestión de tiempo y es cuestión de oportunidades, pero el dinero viene. Y cuando tú aprendes esto, te quitas una presión emocional que no te corresponde y que tú has tomado desde el principio, que es que tienes que ser exitoso todos los días y ganar todos los días. Y empiezas a ver las cosas del enfoque adecuado, porque yo he terminado sesiones de trading en las que he terminado en negativo y yo he estado agradecido, porque a lo mejor iba súper negativo y simplemente he terminado un poquito en negativo. Entonces puedo estar agradecido de que yo hice lo mejor que supe, lo mejor que podía en ese momento para aminorar mis pérdidas. Aún así terminé en negativo. Una persona miraría el resultado y diría, ah, Rubén, hoy lo hiciste muy mal, hoy has terminado en negativo. Y yo le diría, no, hoy lo hice lo mejor que pude y no terminé tan en negativo como podía haber terminado. Esa sería un poco la reflexión final. No, buenísimo, buenísimo. Es que a veces nos enfocamos en que solo fue pérdida, pero recordarte que cuál fue el trasfondo de ello. Quizás la pérdida pudo ser qué sé yo, un menos $10 y lo llevaste a menos $2. Oye, pues, ahí habla mucho de tu capacidad de gestión de riesgo, de tomar la decisión cuándo cortar, Ujú. y de todos los parámetros que tú analizaste y que tú pusiste al momento de iniciar el trade. Ok, Rubén, ya para ir finalizando dentro de esta entrevista, estuvimos hablando pues parte de tu vida desde que iniciaste muy joven, desde la parte de que hiciste esa primera inversión, cómo empezaste a duplicar el capital, luego le sacaste 900% de rentabilidad, las dos caídas más impactantes o los mayores Las dos baldazos de agua fría ruinas. que te llevaste, efectivamente, que eso te ayudó a forjar carácter, la nueva manera en cómo tú piensas, las rachas negativas y todo ello. Ahora ya que luego se fue profesionalizando aún más la vocación que tienes pues de enseñar, de poder compartir a otros traders y todo ello. Para ir cerrando en esa parte, en ese capítulo de que ahora estás enseñando a traders, cuéntame, ¿cuáles son esos mayores consejos, quizás uno o por ahí tres, que tú les evocas a cada uno de tus alumnos, de tus estudiantes? ¿Cuáles son esos mayores consejos quizás de vida, de trading? No ahondando claro en la parte técnica, sino más en la parte pues, personal, en la parte psicológica. A ver, primero de todo tenemos que entender que cada persona es diferente y cada persona tiene un ritmo de progreso diferente. No podemos comparar, ya no ni por edades, ni por conocimiento, ni esto se asemeja a que uno tiene
inicialmente más aptitudes que otro. Porque sí que es cierto que alguna persona puede tener más aptitudes que otro, pero esto no es determinante, ni va a ser el punto final de la carrera de trader, ni mucho menos. Entonces, partiendo de la base que cada uno tiene su tiempo de interiorizar las enseñanzas y de aplicarlas, yo me enfocaría en que, o por lo menos le digo que se enfoquen en lo que ellos pueden hacer mejor hoy. Porque si ellos pueden repetir algo hoy y lo pueden hacer mejor que ayer, es su nivel de progreso, que no se comparen con nadie. Porque en el momento que, incluso a veces me ha sucedido en el grupo, que alguien se queda un poquito más descolgado y hablando de forma personal con él, porque ellos tienen derecho a tutorías personalizadas conmigo, y cuando se ha metido de lleno y se ha abierto y me ha dicho, no, es que, mira, fíjate, aquel compañero que empezó 4 días después que yo y mira, ya está empezando a tener resultados. Y yo llevo 3 meses y no tengo resultados. Entonces tenemos que partir de dónde viene esa persona, cuáles son los condicionantes que tiene y obviamente llevarlo al punto de las circunstancias de esa persona. Entonces, en el momento en el que uno ha hecho una cosa mejor que ayer, ya está progresando. Pues vamos a repetir ese proceso. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Vamos a centrarnos en cuál puedes mejorar hoy y enfócate en esa 100%. Y seguro que mañana será otra diferente y esta la tendrás aprendida. Entonces ahí empezará el progreso real de un alumno. La otra tiene que ver con que nos ponemos a veces límites de todo, barreras mentales, como yo no puedo. Yo tenía una persona que decía, yo es que los lunes pierdo. O sea, pero ¿por qué piensas eso? No, es que anteriormente yo he perdido todos los lunes, empieza el mercado más fuerte y yo no sé gobernarlo y pierdo. Y yo decía, pero ¿te has planteado el hecho de empezar a lo mejor una hora más tarde el mercado o incluso empezar con la mitad de capital o simplemente operar en otro activo? Ah, pues no, pero yo es que los lunes pierdo. No, perdona. Vamos a intentar otra cosa diferente para que haya otros resultados diferentes. Entonces, vamos a vincularlo por ahí y vamos a empezar con cierta ayuda y apoyo. Y finalmente, pues vio que no perdía los lunes, solo que los lunes él no estaba consciente de cómo había cerrado el mercado el viernes. Simplemente estaba deseando operar, estaba ansioso, impaciente, ¿vale? Entonces, bueno, ese tipo de cositas que nos ponemos, barreras limitantes, pueden ser también de dinero. No es que yo hasta que no tenga una cuenta de 10.000 no voy a operar. ¿Por qué? Si tienes una cuenta de 2.000, empieza con 2.000. Tienes una cuenta de 1.000, empieza con 1.000. Lotaje más pequeño, no pasa nada. Luego también limitante de tiempo. No, no es que yo tengo que ser rentable en 4 semanas. Y si no soy rentable en 4 semanas, ni esto funciona, ni yo lo estoy haciendo bien y ya no tengo ninguna oportunidad de salvarme. Y esto no es así. Es decir, tú no te pongas condicionamiento, intenta disfrutar en el proceso. A mí me costó muchísimo, yo lo aconsejo, aunque me costó muchísimo, disfrutar en el proceso. Porque yo no tenía un mentor, yo no tenía una ayuda, yo no tenía esa guía de un protocolo que seguir para poder ir de 0 a 100 y de poder al final llevar una operación correcta. No tenía a nadie en el cual reflejarme o que puedan, como hoy en día, simplemente entrando en mi Telegram, ver las operaciones que hemos visto en el día e incluso grabadas en vídeo. Es decir, yo no tenía ese tipo de facilidades. Pero puesto que no tenía ese tipo de cosas, yo no me iba a quedar ahí limitado. Lo que hice fue seguir insistiendo cada día y no, por eso le digo a la gente que no se limiten que tiene que ser rentable en 4 semanas, ni en 8, ni en 20. Va a tener que disfrutar en el proceso, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los consejos. Y luego, por último, creo que en el mismo momento, y esto también fue para mí como cuando descorchas una botella, pues pasó igual. En el mismo momento que yo entendí qué era lo peor que podía pasar, me puse en el peor escenario y dije, ¿qué puede pasar? ¿Que vuelva a volver a arruinarme por tercera vez? Pero estaré mucho más cerca del éxito si eso sucede. No ha sucedido, solamente fueron dos fuertes, pero quién sabe, en algún momento todavía podría ser, pero estaré mucho más cerca todavía de ese éxito que yo quiero. Porque ya había pasado por tristes experiencias, ya me habían enseñado mucho y eso no me garantiza nada. Pero si yo estoy todavía siendo prudente a la defensiva, pero luchando hasta el final, sin rendirme, y esto es muy importante, si realmente quieres esta tarea, tienes que estar asumiendo y preguntarte si realmente lo deseas, porque va a costarte sangre, sudor y lágrimas, ¿vale? Pero si tú realmente quieres esforzarte por esta tarea, enfócate en ir hasta el final y como decía, pues un día siguiente con otra cosa y con otra cosa hasta que puedas llegar a cumplir tu meta. No, no necesitas estar viviendo la vida de otro ni comparándote con nadie. Es en el mismo momento, porque eso es lo que me pasó a mí, que yo pensé cuál es mi peor escenario, ahí es cuando yo tuve mi mejora. ¿Por qué? ¿Qué podía perder hoy? ¿$100? ¿Qué podía perder? ¿500 en la semana?
Pero ¿cuánto podía ganar si hacía bien las cosas y seguía ese protocolo? En el mismo momento que yo me quité ese miedo, mejor dicho, que yo me enfrenté a ese miedo, porque no me lo quité, pero yo me enfrenté a él, fue el mismo momento donde yo habitualmente ganaba en vez de perder. Fue casi, casi un antes y un después. Entonces, por eso es uno de los consejos que yo también le doy a mis alumnos por cerrar un poquito esto. Buenísimo, buenísimo. Creo que es algo fundamental, importante que trader pues reflexione. Cada uno es un proceso, cada uno es una persona y pues si está dentro de este mundo, intentar ser ese 1% mejor cada día. Y Rubén, una última pregunta para ya ir cerrando esta entrevista. ¿Qué consejo tú le darías, Rubén? Te voy a poner, voy a esquematizar a un trader. ¿Qué consejo tú le darías a ese trader que lleva aproximadamente 9 meses o un año dentro de este mundo, que por X razones dejó su trabajo, que por X razones se les está acabando el dinero que tenía como colchón, que por X razones está teniendo esas duras noches, que creo que forma el carácter, pero que está teniendo esas duras noches en las que se cuestiona todo, en la que quisiera agarrar a su ex jefe, llamarle y decirle por favor regreso y dejar el trading de lado, que quizás viene de haber quemado una que otra cuenta o uno que otro challenge y está en un momento de mucha incertidumbre en su vida. ¿Qué consejo tú le darías desde lo más sincero, desde lo más profundo para esa persona? Difícil situación, muy difícil. Si hemos llegado a ese punto es porque nos importa esta materia, porque nos importa muchísimo como para poder sacrificar y poner en el otro lado de la balanza algo que durante un tiempo en nuestra vida está haciendo mucha fuerza y mucho empuje en cosas que nos importan y está manteniendo esa lucha. Por lo tanto, si de verdad ese es el convencimiento que tiene, por supuesto que no lo deje y que siga insistiendo. Habrá una solución a medio, largo plazo, a corto plazo, habrá una solución. Y si la solución tiene que ser que se vaya hoy en día a trabajar en la obra de albañil o que se vaya como cajero de un supermercado durante un tiempo, que se vaya. Porque después va a volver a poder intentarlo, va a seguir vivo, entre comillas, ¿no? Va a poder reponerse y va a poder aprender. Ahora, el siguiente consejo vinculado a esto, además de poder estar teniendo esa persecución de sus metas sin rendirse, es el hecho de que irremediablemente tienes que empezar a hacer cosas que no has hecho. Debes de empezar a conocer la realidad. Muchas personas no ganan en el trading porque no tienen los conocimientos adecuados, porque no se les ha dado. Es imposible que yo pueda ganar en un mundo en el que hay pues la mayor competitividad del mundo y también con mayores recursos y la mayor tecnología, con un montón de analistas y de grandes computadores de Wall Street, y que yo en el otro lado, sin los conocimientos adecuados o intentando hacer siempre lo mismo, esté pensando que voy a ganarles. Eso es impensable, ¿no? Entonces tienes que tener los conocimientos adecuados para poder enfrentar esta tarea. De hecho, una cita que hace poco en una entrevista mencioné de Albert Einstein decía que los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser vencidos con el mismo nivel de inteligencia que teníamos cuando fueron creados. Y esto es así. Si nosotros no aumentamos, por un lado, nuestro conocimiento, es imposible que cuando nos enfrentamos a esa tarea podamos vencerla, porque esa tarea requiere de más conocimientos. Posiblemente después que la hayamos sobrepasado con más conocimientos venga otra tarea que nos ponga a prueba, pero ya nos preocuparemos en eso. Entonces, que se enfoque en adquirir realmente los conocimientos adecuados, porque a través de esos conocimientos somos conscientes de qué nos falta aquí dentro. Y cuando somos conscientes de qué nos falta dentro, porque lo de fuera ya no es un problema, que lo conocemos, entonces tenemos casi casi el final del proceso. Solamente enfocarnos en nosotros, para gobernarnos, para cambiarnos, para darle la vuelta realmente a nuestro comportamiento y crear. Porque al final tienes que crear una nueva figura, un nuevo yo, un nuevo, un trader realmente. Porque tienes que definir ese carácter por medio de tu comportamiento que ahora es diferente a tu comportamiento anterior. Entonces, hasta que no suceda esto, esa persona, y no se le puede juzgar por ello, estará en una situación difícil, posiblemente por decisiones que haya tomado, que tendrá que, obviamente, tomarlas consecuentemente, pero debe de seguir insistiendo, pero cambiando ciertas cosas, tomando el conocimiento adecuado y llevándolo al punto de poder gobernarse a él mismo. Cuando todo esto se conjuga, es cuestión de tiempo. Y no hablo cuestión de tiempo de aquí a la eternidad. Hablo de, no sé, semanas, meses para que todo cambie. Realmente es que todo cambia a partir de ahí. De hecho, una última cosa. Hay uno de los alumnos, por ponerte un ejemplo,
que él incluso se quería dar la última oportunidad en el trading cuando comenzó uno de nuestros entrenamientos y él después de ese entrenamiento dejó su trabajo. Hasta ese momento no se atrevía a dejarlo y a partir de ahí dejó su trabajo para poder enfocarse solamente, pues obviamente en su familia y en el trading, porque ya sí que tenía esos conocimientos que le faltaban anteriormente y que no le permitían dar el salto. Entonces, fíjate, de no querer saltar a finalmente lanzarse es simplemente una cuestión de conocimiento y seguridad personal. Conocimiento y seguridad. Muy importante, a veces nos abrumamos con esa emoción y nos olvidamos de que, oye, sacando de lado la emoción, tener conocimiento, tener ayuda, aterrizar lo que buscas, te va a dar claridad para seguir continuando. Y pues yo creo que es algo que inclusive tenemos que normalizar. Todos en algún momento vamos a tener un momento de crisis existencial donde nos vamos a cuestionar todo. Y si no la tienes, pues estamos fallando ahí. Porque creo que eso es algo que debemos de tener, porque ahí o dejamos algo o reafirmamos algo que hemos decidido. Es una de dos, pero de que cambias y mejoras, está obligado por naturaleza y por definición, estás obligado después de un proceso de cuestionamiento. Rubén, me ha gustado bastante la entrevista, poder compartir estas experiencias contigo. Cuéntame cómo te has sentido. Pues ha sido un placer para mí realmente el compartir, aunque sea un poquito, de cómo he aprendido, de cómo he ido interiorizando todo lo que me ha sucedido, de algunas experiencias. Si esto le ha ayudado a alguien, pues yo estaré, vamos, encantadísimo de que esto así suceda. Buenísimo, Rubén, de verdad agradecerte y sobre todo reconocerte por toda la predisposición que tienes de poder compartir la experiencia y de poder compartir los aprendizajes que has venido teniendo a lo largo de estos años. Reconozco y veo bastante eso en ti y de verdad te felicito. Auguro los mejores éxitos Muchas para ti, gracias. para tu academia y para todo lo que vienes realizando, porque creo que en base a todo ese bagaje de experiencia que ya has venido desarrollando, pues le puedes dar esos shots de realidad a los traders antes que la vida se los des a ellos mismos. Y para todos los traders, eso ha sido esta entrevista. Quédate con lo que te ha aportado, reflexiona y cuestiona todo. No significa que lo que hayas escuchado el día de hoy todo sea 100% realidad. No, cuestiónalo, reflexiónalo y quédate con el valor. Y asimismo con las otras entrevistas, cuestiónalas y reflexiónalas todas y quédate con esa pepita de oro que te puede ayudar. En la descripción de este video te voy a dejar las redes sociales de Rubén para que lo vayas, lo sigas, veas cómo está la parte de su academia, si en algún curso o algún programa se te adapta quizás a tus necesidades y si enhorabuena lograste conectar con él, pues por ahí tienes una facilidad o un medio para poder seguir profesionalizándote aún más dentro de este mundo del trading. Así que nos vemos en otra entrevista, mis estimados traders. Cuídense. Chao, chao. Gracias, hasta luego.